El pasaje que leímos esta mañana es un pasaje que regularmente leemos en tiempo de Navidad. De hecho, lo utilizamos en el mes de diciembre, pero obviamente podemos predicar de él en todo momento, ¿verdad? No es solo para predicar en Navidad. Así que voy a leerlo una vez más, que es Isaías 9, 2, 6 y 7. Y dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Este pasaje obviamente nos está hablando de Jesús. Era una profecía hablando de ese niño que iba a nacer, que nosotros sabemos, ¿verdad?, que es Jesús. Pero lo interesante de este pasaje, y es en Isaías, ¿verdad?, donde se da el nombre de este niño como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también aquí Isaías nos habla de 4 nombres que le pertenecen a este niño, le pertenecen a Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en Jesús, ¿verdad? Sí, su nombre es Jesús, pero de acuerdo a Isaías tiene otros nombres, ¿sí? Tiene esos 4 nombres, y voy a repetirlos. Dice, y se le darán estos nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Tal vez cuando tú y yo pensamos en Jesús, no siempre lo asociamos con estos nombres y lo que estos nombres significan, pero creo que es algo bueno que deberíamos de hacer en nuestra vida, relacionar a Jesús con estos nombres, especialmente este año, ¿verdad? Que te hicieras de la disciplina de relacionar a Jesús con estos nombres. Y empieza el pasaje diciendo: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. El pasaje empieza hablando de alguna manera hasta cierto punto regional, si pudiéramos hablar así geográficamente, ¿verdad? El pueblo. Y está hablando de la región donde Jesús iba a nacer, en Galilea. Y dice: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Pero cuando Jesús viene, ¿verdad?, nos damos cuenta que esa luz no solamente vino a un pueblo, no solamente vino a una región. Esa luz estaba viniendo a todo el mundo. Esa luz estaba viniendo a toda la humanidad. Por lo tanto, esa luz estaba viniendo a cada individuo. Estaba viniendo específicamente a ti. Estaba viniendo específicamente a mí. Así que el día de hoy quiero que nos concentremos en cómo esa luz, que es Jesús, ha venido para resplandecer sobre nosotros, ha venido para resplandecer sobre ti. En ocasiones nosotros nos sentimos en medio de la oscuridad, ¿sí? En medio de la duda, en medio de la confusión, en medio del dolor. Nos sentimos en medio de la falta de fe, en medio del temor, en medio de la incertidumbre. Nos podemos identificar, ¿verdad?, con este pueblo que dice Isaías que estaba en medio de oscuridad. Y a veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Estamos confundidos, tenemos dudas, hay incertidumbre en nuestros corazones. Pero el día de hoy quiero traer ánimo a ti y recordarte cuáles son los nombres de Jesús. De hecho, cuando Jesús empezó su ministerio, Él dijo lo siguiente. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. En otras palabras, Jesús, a través de quien Él es, a través de su esencia, a través de su persona, Él viene a traer la luz que tú y yo necesitamos. Él viene a traer
la sanidad que tú y yo necesitamos, espiritual, emocional, física. Él viene a abrir nuestros ojos, Él viene a traer luz a nuestras vidas. Así que quiero que veamos el día de hoy cómo a través de entender quién es Jesús podemos encontrar esa luz que necesitamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Número 1, dice la Biblia, ¿verdad? Él es admirable consejero. Él es la luz que alumbra nuestros pensamientos. Y créeme, todos necesitamos los consejos de Jesús. Si está bien, si todo está bien en tu vida, necesitas los consejos de Jesús. Si estás pasando por dificultad, necesitas los consejos de Jesús. Si piensas, ¿sabes qué? Estoy bien mentalmente, aún así necesitas escuchar los consejos de Jesús. Pero si lo que anhelas es salud mental, necesitamos escuchar los consejos de Jesús. Él es admirable consejero. Y me gusta mucho, ¿verdad? Porque no solamente es consejero, Él es admirable. Él es maravilloso. Él es extraordinario. Él es el consejero maravilloso, ¿verdad? Del cual podemos enamorarnos, del cual podemos aprender, el cual puede darnos los consejos en el momento correcto, en la situación que te encuentres. Él puede traer ese consejo a tu mente, a tu espíritu que tú necesitas. Pero una característica de los consejeros, de los verdaderos consejeros, es que los verdaderos consejeros no andan dando consejos por dar consejos. Regularmente los buenos consejeros dan consejos cuando se le pide consejo. ¿Sí? Otra vez, porque a veces se nos puede escapar eso. Regularmente los buenos consejeros nos dan consejo cuando les pedimos consejo. ¿Sí? De hecho, Jesús fue el que dijo, ¿verdad?, que no deberíamos de estar echando nuestras perlas a los cerdos. Y pudiéramos interpretarlo, ¿verdad? No podemos simplemente ponernos a dar consejos, ¿verdad?, si nadie está pidiendo consejos. Pero cuando pensamos entonces en Jesús como el admirable consejero, maravilloso consejero, Él tiene los consejos que tú y yo necesitamos. Esa verdad que tú necesitas, Él la tiene. Él quiere dártela, pero de nuestra parte debe de haber la humildad de decirle a Jesús: Señor, aconséjame. Jesús, háblame. Señor, Jesús, trae a mi vida esa palabra, ese consejo que yo necesito, esa verdad que yo necesito. Es muy importante entender en esto, ¿verdad? Cuando pensamos en Jesús como el admirable consejero, es que la verdad siempre vence sobre la mentira. Dijo Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Recibir la verdad de Jesús, los consejos de Jesús a nuestra vida. Pero cuando pensamos en esto, hay una parte que requiere que tú y yo seamos humildes, que tú y yo nos rindamos a Jesús, así como lo cantábamos el día de hoy. Que realmente podamos confiarle nuestra vida completa a Jesús cuando le pedimos que sea nuestro consejero. Porque al llegar la verdad a nuestra vida, al llegar el consejo de Jesús a nuestra vida, lo primero que sucede es que confronta la mentira. Confronta la mentira que hemos aceptado en nuestra vida. Y esto puede ser la parte más difícil, cuando le decimos a Jesús: aconséjame, háblame. Que a medida que su palabra llegue, su consejo, que Dios empiece a hablarte mientras duermes, mientras estás en tu casa, mientras te levantas, mientras oras, donde quiera que lo estás buscando, Dios te va a empezar a hablar. Pero a veces no estamos listos para recibir el consejo de Jesús, porque no estamos listos a rechazar las mentiras que hemos aceptado en nuestra vida. Entonces, cuando le decimos a Jesús: háblame, aconséjame, tenemos que hacerlo con la decisión de decir: Señor, y voy a rechazar las mentiras que he creído. Voy a alejar de mí esas mentiras que he aceptado en mi vida como verdades, pero que tú me vas a mostrar que no es verdad. Mentiras, ¿verdad?, que hemos venido creyendo, repitiendo y afirmando. Mentiras que hemos aceptado y les hemos dado autoridad sobre nuestra vida.
Jesús quiere que seamos libres de esas mentiras. Él es admirable consejero. Y tú y yo deberíamos, ¿verdad?, estar dispuestos a decir: Señor, si hay mentiras en mi vida, quiero deshacerme de ellas. Si tengo patrones de pensamiento que están rodeados de mentira, quiero deshacerme de ellos. Quiero tu verdad. Quiero la verdad que me puede hacer libre. Y tal vez tú y yo pensemos, ¿verdad?, pues yo no batallo tanto con mentiras en mi vida, porque estamos pensando si decimos mentiras o no. Pero ¿qué de las mentiras que creemos? ¿Qué de las mentiras que ya hemos aceptado como formas normales de pensar? Puedes pensar, por ejemplo, en los celos, ¿verdad? Muchas veces eres una persona que estás batallando con celos en tu relación, a veces en tu relación de pareja, pero tal vez en relación con tus amigos, no sé, en tantas áreas, ¿verdad? Y siempre estás afirmando esos pensamientos, ya son normales para ti, pero probablemente son pensamientos falsos. Son pensamientos irreales, son mentiras que tú ya los aceptas como una realidad en tu vida. Y no vamos a poder recibir el consejo de Jesús si no empiezas a identificar esos pensamientos y decir: esto es mentira, eso no lo quiero en mi vida, esto lo rechazo en mi vida. ¿Qué sucede cuando ya es parte de ti el sentir envidia, pensar pensamientos de envidia, ¿verdad? No alegrarte cuando a alguien le va bien, sino más molestarte, ¿verdad?, si a alguien le va bien. Esos son pensamientos, ¿verdad?, que no son sanos, que son mentira, que deberíamos estar dispuestos a rechazar para que la verdad de Jesús pueda entrar a nuestra vida. Comparaciones, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Nos comparamos con los demás. Juicios. El estar constantemente juzgando a los demás nos habla de haber aceptado un montón de mentiras en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver a los demás. Tenemos que estar dispuestos a rechazar esas mentiras y que Jesús se convierta en el admirable consejero que tú y yo necesitamos. Que de negatividad, ¿verdad?, que llega a nuestra vida. Y ahí estamos pensando, ¿verdad?, de una manera negativa. Y sí oramos y sí cantamos, pero no aceptamos el consejo de Jesús, no aceptamos la verdad de Jesús, que quiere liberarnos de toda negatividad. Quiere decir que cuando tú empiezas a identificar pensamientos negativos, patrones negativos en tu manera de pensar, es rechazarlos. Es decir: Señor, yo no quiero estos pensamientos, yo quiero tus pensamientos, yo quiero tus consejos, yo quiero tu manera de pensar en mí. Lo mismo sucede, ¿verdad?, con nuestros miedos, con nuestros temores. Tenemos que dejar que el consejo de Jesús llegue a nuestra vida. Jesús es el admirable, maravilloso, extraordinario consejero. Él es el que quiere traer salud mental a cada uno de nosotros. Regularmente cuando utilizamos la palabra, ¿verdad?, salud mental, pensamos en alguien más, nunca pensamos en nosotros. Pero creo que cuando analizamos nuestros patrones de pensamiento, especialmente ahorita todo lo que he hablado, empezamos a darnos cuenta: yo necesito pensar bien. No me había dado cuenta, ¿verdad? Pero le he dado cabida a mi vida a pensamientos que no son sanos. Tal vez no lo llamarías pecado, tal vez no estarías pensando: estoy pecando con mis pensamientos, pero son pensamientos que cuando los ves así a la luz de Cristo dices: estos pensamientos no son buenos, eso no es lo que yo debería estar pensando, eso no es lo que debería estar en mi corazón. Entonces, cuando le pedimos a Jesús, ¿verdad?, sé mi consejero, probablemente lo que pase en los primeros días, las primeras semanas, es que vas a tener que confrontar las mentiras en tu vida. Sí, las mentiras tienen que salir, ¿sí? La luz tiene que brillar. La verdad vence sobre la mentira, la luz vence sobre la oscuridad. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a confrontar esas cosas en nuestra vida. Jesús es el admirable consejero, pero también Jesús utiliza a otras personas para aconsejarnos.
Y también tenemos que ser humildes para escuchar el consejo de otros. En las últimas semanas, para mí, los últimos meses, doy gracias a Dios por los consejeros que yo puedo tener. Personas que hablan a mi vida y tal vez no sepan que están hablando a mi vida. Tal vez no sepan que están hablando a mi situación, pero escucharlos y después meditar en lo que me dicen, me doy cuenta, es Jesús hablándome a través de ellos. Necesitamos sus consejos. Y no solamente necesitamos sus consejos porque son buenos, obviamente son buenos, pero necesitamos sus consejos porque fuimos creados para ello. Es lo que nuestra alma necesita, es lo que nuestra alma requiere. Muchas veces no lo sabemos, no lo entendemos, pero es lo que necesitamos para estar bien, es lo que necesitamos para que nuestra mente, nuestro espíritu esté sano. Él es admirable consejero. Pero luego dice, Él es Dios fuerte. Y esa es la luz que alumbra nuestro corazón. El saber que tenemos un Dios fuerte a nuestro lado es lo que nos va a llenar de ánimo, es lo que nos va a llenar de valentía, es lo que nos va a llenar de coraje, de fe, cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando. Cualquiera que sea tu dificultad, recuerda las palabras de Jesús que dijo, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando tú y yo, ¿verdad? En nuestra humanidad, en nuestros pensamientos humanos no encontramos solución, no encontramos respuesta. Podemos recordar, podemos llegar a este pasaje, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Lo que es imposible, aún para mí, tal vez en este momento no tengo la fe que necesito, pero lo que es imposible para mí es posible para Dios. Él es el que puede hacer las cosas. Dios quiere llenarnos de valentía, de fe, de coraje. Dice 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Dios quiere que vivamos conectados a la realidad de que Él es Dios fuerte. Él es admirable consejero, pero Él es Dios fuerte también. No nos ha dado, dice, un espíritu de timidez, de temor, de cobardía. Nos ha dado un espíritu de fuerza, de poder, de habilidad en medio de nuestras dificultades, de amor, ¿sí? De buena voluntad para los demás, de amar a las demás personas y de dominio propio. Otra versión dice de salud mental, de una mentalidad sana. Eso es lo que Dios quiere traer a nosotros. Algo también muy importante aquí cuando pensamos en que Dios es fuerte, es entender, dice Juan, que Dios es más grande que nuestro corazón. Nuestro corazón a veces insiste en la mentira, que creas la mentira, que creas en la negatividad, que creas que no eres, que no tienes fuerza, que eres débil, que no tienes coraje, que eres cobarde. ¿Sí? Pero Dios es más grande que nuestro corazón. Dice Juan, aun cuando nuestro corazón nos condena, aun cuando nuestro corazón nos acusa, Dios es más grande que nuestro corazón. Y tenemos que aferrarnos a eso. Dios es Dios fuerte, es mi Dios. Tenemos que estarlo creyendo y recibiendo en nuestro corazón. Acuérdate, ¿verdad? Es una luz que resplandeció en medio de la oscuridad. La oscuridad de nuestra vida. ¿Cómo vamos a salir de la oscuridad de nuestra mente, de nuestro corazón? Aceptando a Jesús como nuestro admirable consejero. Aceptando a Jesús como el Dios fuerte que está de nuestro lado. Pero luego dice, Él es Padre eterno. Y esa es la luz que alumbra nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Aún esa parte, ¿verdad?, tan importante de nuestra vida, en ocasiones, ¿verdad?, es atacada, en ocasiones la cuestionamos, en ocasiones nos preguntamos, ¿seré hijo de Dios? Pero Jesús está diciendo, ¿cuál es mi nombre? Mi nombre es Padre
eterno. Y un Padre eterno es un Padre que nunca ha dejado de ser Padre. Un Padre eterno es un Padre que fue, es y será Padre. Y Jesús decidió, ¿verdad?, que ese es su nombre: Padre eterno, Padre para siempre, Padre para el futuro. A veces los cristianos, ¿verdad?, nos encanta esta pelea, ¿verdad? Dios es mi Padre, pero no tu Padre. ¿Sí? Dios es Padre de nosotros, de los de mi iglesia, de los de mi religión, pero no de ustedes. Y Jesús, ¿verdad?, desde lejos, tal vez pensando, no te toca a ti decir eso. No te toca a ti decidir eso. Yo soy Padre, Padre eterno. Fui Padre, soy Padre, seré Padre. Creo que por eso Jesús, cuando llegó y vino a la tierra, tal vez tú y yo no lo asociamos, no nos damos cuenta, que es Jesús el que introdujo la idea, sobre todo de una manera, ¿cómo se puede decir? De una manera directa, de una manera fuerte, de una manera total, de que Dios es nuestro Padre. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento y sí hay algunas oraciones que hablan a Dios como Padre, pero son muy pocas. El primer concepto que se tenía de Dios antes de Jesús, sí, es Dios, el Rey, el soberano, el todopoderoso, pero allá está, lejos de nosotros. Sí, lo tenemos que servir, lo tenemos que amar, pero allá está. Y Jesús llega, porque su nombre es Padre eterno. Jesús llega y nos empieza a enseñar que que el Dios es nuestro Padre, que es un Padre cercano, que es un Padre que nos ama, un Padre que nunca dejó de ser nuestro Padre. Tal vez el pueblo de Israel, cuando Jesús llegó, pensaron que Dios ya había dejado de ser su Padre. Había muchas razones para pensar, ¿verdad? Habían perdido su tierra muchas veces, habían vivido en esclavitud por tantos años, habían destruido el templo, lo tuvieron que volver a reconstruir. Ahora estaban bajo el control de Roma. Era fácil para el pueblo de Israel pensar, Dios pues ya se olvidó de nosotros, ya no es nuestro Padre. Pero Jesús llega y reintroduce, pero de una manera, ¿verdad?, que nadie se lo imaginaba, la idea de que Dios es nuestro Padre. Él es Padre eterno. Y es una paternidad a la cual Dios no renuncia fácilmente. Es Jesús el que nos cuenta la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo es el que se va. El hijo es el que desconoce a su papá como su padre y se va lejos y se va a perder todo lo que tenía, a vivir una vida mal vivida. Pero el padre nunca renunció a su paternidad. A veces tú y yo como cristianos somos tan fáciles, ¿verdad? Alguien ya no va a la iglesia o alguien hace algo y Dios ya no es su padre. ¿Quién eres tú para decir eso? Mientras el hijo pródigo estaba allá, el padre seguía siendo padre. ¿Por qué? Porque es un padre eterno. Es el padre, fue el padre, es el padre y será el padre. Dios es nuestro padre. Tal vez a nosotros nos haga falta reconocer que Dios es nuestro padre. Pero aún, ¿verdad? El hijo pródigo allá en aquellas tierras lejanas recapacitó y dijo: en la casa de mi padre. Se reconectó con la realidad de que era hijo de su padre. Pero desde la perspectiva de Jesús, cuando cuenta esta historia, es que el padre nunca dejó de ser el padre. El padre siempre estuvo ahí esperando que su hijo regresara. Es Jesús el que nos enseñó a orar: Abba Padre. Sus discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y esa pregunta es un poquito, o esa petición es un poquito rara, porque los discípulos eran judíos, habían crecido orando.
Habían crecido escuchando a otros orar. Iban al templo, escuchaban oraciones. Iban a la sinagoga, escuchaban oraciones. Oraban, ¿verdad? Los judíos oran todo el tiempo. Pero aquí están los discípulos que escuchan a Jesús orar y le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la oración de Jesús era diferente. Y una de las características que es evidente en los evangelios es que cuando Jesús oraba Abba, Padre. Abba, Padre es casi como decir papito o papi. O si no te gusta ese término, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir a papito a Dios o papi, verdad? Es una manera de mucha cercanía a Dios. Es la manera en que un niño o un bebé judío empieza a decir papá, Abba. ¿Sí? Entonces cuando Jesús oraba Abba, Padre. Pero fíjate lo que dice Pablo. Dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Tú y yo podemos orar con esa confianza a Dios. Él es nuestro Padre. Y por último, Él es príncipe de paz. Él es la luz que alumbra nuestra alma. Él es la luz que trae la paz, la confianza que necesitamos. Pero Jesús es príncipe de paz. ¿Y qué significa que Jesús sea príncipe de paz? Es que Él tiene la autoridad para otorgar la paz. ¿Sí? Yo me pudiera llamar Roberto Paz, ¿verdad? Pero eso no me da la autoridad para darte paz. Pero el nombre de Jesús es príncipe, rey de paz, príncipe de paz. Él tiene la autoridad de darnos paz. La paz es algo que Él posee. Por eso Él dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Sí? Entonces tú y yo podemos recibir la paz porque Él es príncipe de paz. La paz nos habla de plenitud, nos habla de bienestar, nos habla de integridad en nuestros corazones. Dijo Pablo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Empecé diciendo, ¿verdad? A veces podemos sentirnos que estamos en un tiempo de confusión, de duda, de oscuridad, de incertidumbre, de dificultad. Y lo que más necesitamos es la luz de Cristo en nuestras vidas. Y creo que el que tú medites, creo que el que tú y yo oremos, declaremos, confesemos estos nombres de Jesús con este entendimiento que estoy hablando, puede empezar a traer esa luz que tú y yo necesitamos. Especialmente si estás pasando por un tiempo difícil, aférrate al nombre de Jesús. Declara el nombre de Jesús sobre tu vida. Dale gracias a Dios por su nombre, por quien Él es. Y vamos a empezar poco a poco a ver cómo esa luz empieza a disipar la oscuridad que puede haber en nuestras vidas. Cómo la verdad de Cristo empieza a derrotar las mentiras que puede haber en nuestra mente, en nuestros corazones. Y podemos empezar a respirar más profundo. Podemos empezar a tener más pensamientos mejores, más sanos, más saludables. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo alumbra nuestras vidas. Dice Isaías 52:6, hablando de los nombres de Dios, dice: por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy. Es cuando tú y yo abrazamos a Jesús, abrazamos a Dios en su esencia, en su identidad, y los nombres dan identidad. Es que podemos entender: no estoy solo. Dios está
aquí, Dios está conmigo. Parece que estoy solo. Me siento solo en ocasiones. Es difícil tal vez lo que estoy pasando, pero sus nombres, los nombres de Dios, los nombres de Jesús me hacen entender que realmente no estoy solo. Y una vez que lo aceptamos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sabes qué va a suceder? Eventualmente, nuestras emociones, la manera en que nos sentimos, se va a acoplar con esa realidad. Va a llegar el día en que no te vas a sentir solo o sola. Va a llegar el momento en que vas a poder decir con toda confianza en tu corazón: Dios está conmigo, no estoy solo. Pero necesitamos que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones. Quiero terminar leyendo otra vez ese mismo pasaje. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy.